escribir al Señor, Ujier. Nuestro tema se titula Identificados con Barrabás. Se oye fuerte, ¿verdad? Identificados con Barrabás. Pudiera ser que no es muy agradable nuestro tema, porque pudiéramos preguntar, ¿en qué podemos tener identidad con Barrabás? ¿Quién era Barrabás? ¿Qué hizo? ¿Qué fue? ¿Qué dice la Biblia? Identificados. Cuando alguien se identifica con otra persona es porque puede encontrar varias propiedades o características en común y pueden ser diversas, como conducta, gustos, apariencia, pueden ser varias las cosas. Y quiero explicar que identidad no es que sea una igualdad idéntica, pero sí hay una similitud, similar. Y bien, vamos a ver qué es lo que podemos aprender de este encuentro de Barrabás con Jesús. Mayormente cuando leemos en la Biblia las características que definen a Barrabás. ¿Quién era este hombre? Dice la Biblia que Barrabás era un criminal muy notable, contemporáneo de la época de nuestro Señor Jesucristo. Este criminal había sido condenado a muerte por el imperio, por el gobierno romano, y la condena que él había recibido era la cruz de este criminal, porque había cometido varios delitos. Las escrituras dicen que el historial criminal de este hombre lo hizo famoso. Usted puede reconocer quizá o recordar algún mito o algún criminal famoso. Los que son de mi época para atrás podrán recordar una radionovela. ¿Se acuerda de una radionovela? ¿Cómo se llamaba? Porfirio Cadena, el ojo de vidrio. Era famoso, ¿verdad? Bueno, mitos, leyendas, pero esto es real. La Biblia dice que esto es real. Y fue precisamente en el juicio de Jesús que este hombre tuvo su encuentro con el Señor. Ahí se encararon en ese juicio ante aquel gobernador llamado Poncio Pilato, y era famoso, dice. Quiero invitarlo al Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 15, en Reina Valera 60. Mateo 27, verso 15. Dice, ahora bien, dice, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. ¿Qué fiesta era esa? Esta fiesta era en memoria, le llamaban la Pascua. Era en memoria de cómo el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto. Y tiene mucho sentido, sígame con cuidado. Dice el verso 16. Y tenían entonces un preso. ¿Qué característica dice el preso que tenía ahí? Famoso. Un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Qué curioso. Todos nosotros hemos leído esta historia o la hemos escuchado en predicación, que Poncio Pilato sabía muy bien que Jesús era inocente y sabía que lo habían entregado por envidia. Por eso es que buscaba la ocasión para ponerlo en libertad. Poncio Pilato creía que el pueblo iba a escoger a Jesús sabiendo que era inocente e iban a dejar en la condena de muerte a Barrabás sabiendo que era culpable. La Biblia dice que este criminal era famoso. Aquí viene una pregunta.
qué tipo de delitos pudo haber cometido aquel criminal llamado Barrabás de tal manera que fue famoso. Bueno, la Biblia dice que era grillero. La palabra que se utiliza es sedicioso, y sedicioso es levantar una revuelta contra las autoridades, anarquía, anarquismo, no obedecer a las leyes. Y siempre se levanta uno que empieza a jalar gente y hacen una grilla grande y después hacen grandes perjuicios. Bueno, este hombre dice que era incitador a rebelarse contra las leyes romanas porque quería liberarse del yugo romano a su manera, a sus propias fuerzas, pero lo hacía con una violencia extrema, de tal manera que incitaba a las rebeliones, a las grillas, pero en las grillas o las rebeliones que hacía, robaban, incluso asesinaban. Dice, vamos a ver lo que dice el Evangelio de Marcos. Y usted podría decir, ¿y cómo nos podemos identificar con Barrabás? Sígame con cuidado. Marcos 15, versículo 6, narra la misma historia. Vea cómo lo narra desde este lente del Evangelio de Marcos. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín. No lo arrestaron solo, lo arrestaron junto con sus presos, pero al condenado a muerte era él, porque él era el líder. Bueno, dice, voy a retomar el 7. Y había uno, en ese se dedicaban, que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio. Aquí da otra característica: habían cometido asesinato en una revuelta contra el gobierno romano. Todos esos delitos, era ladrón, dicen otros evangelios. Todos esos delitos lo condenan a la pena de muerte, a Barrabás. Se asume entonces que este criminal, ya estando condenado a muerte, sería el tercer ladrón condenado a muerte en la cruz, en el cerro del Gólgota. Había ya dos ladrones, uno a la izquierda, uno a la derecha, y había una cruz. Se dice que la cruz de cada ladrón, o de cada condenado más bien, la hacían más o menos a la medida de los brazos extendidos de cada condenado, pero todavía le daban un poquito más allá, donde iban a clavar los clavos, para estirarle los brazos forzadamente y clavarlos. Se cree que Barrabás era robusto, fornido, grande. La cruz era para él. Estaba condenado. Por eso hay una escena en la película La Pasión de Cristo que yo le hallo mucho sentido, que está el actor de Jesús en la cruz y no alcanza. Le estiran la mano y no alcanza. Y lo estiran de una manera que lo hacen como si se desencajara, provocándole más dolor. O sea, eso fue un poco más castigador. Por eso es que algunos estudiosos dicen que la cruz que estaba en el medio del cerro del Gólgota era para este famoso ladrón de aquella época, era para Barrabás. Pilato, el gobernador romano, quien estaba a cargo de los juicios, tradicionalmente le soltaba a un ladrón en conmemoración de la fiesta de la Pascua, el que el pueblo pidiese. El gobernador apelaba a que el pueblo pedirían a Jesús. ¿Cómo iban a pedir, pensaba este gobernador, a un asesino revoltoso que hacía mucho daño? ¿Y por qué no pedir a un inocente inculpado, valga la redundancia, inocentemente? Sin embargo, pues conocemos la historia. No fue a Jesús a quien pidieron. Y fue ahí donde sacan al ladrón, al asesino, y lo ponen junto a Jesús y ante la multitud. Y el gobernador dice: ¿a quién quieren que os suelte? ¿Barrabás o Jesús? En la escena de esa película que yo miré,
se observa el personaje de Barrabás volteando y haciendo musarañas, sacando la lengua, y de pronto se le quedaba mirando como sorprendido al actor, haciendo alusión que probablemente así se le quedó mirando aquel criminal a Jesús, sorprendido. Y él estaba excitado ante la algarabía del pueblo, que el pueblo decía: Barrabás, Barrabás, queremos al criminal. Qué tremendo, que a pesar de ser un criminal, él estaba excitado por eso. Esa escena en la que él miraba a Jesús es como si dijera: ¿no vas a decir nada en tu defensa? Porque Jesús estaba atado, lacerado de cuerpo, pero no decía nada. Estuve investigando lo que significa el nombre Barrabás. Sígame con cuidado, porque ya hemos visto nombres como Bartolomé, Bartimeo, y estuvimos estudiando que las primeras letras o el prefijo Bar significa hijo de. Bartolomé, Bartimeo, hijo de Timeo, Bartolomé, que en su original quiere decir hijo de un agricultor. Ahora, Barrabás, este nombre viene del hebreo y está compuesto por las mismas dos palabras que hemos venido estudiando en los personajes anteriores. Y si bien las mismas palabras Bar también significan hijo de, Bar, pero está dividida la palabra Abba con doble B, B grande. ¿Alguien aquí ha leído la palabra Abba en la Biblia? ¿Alguien recuerda qué significa? Padre. Allá sabia, ve, me hacen bien fácil la predicación. Entonces, el nombre Barrabás significa literalmente, así como se escucha, hijo del Padre. Eso significa el nombre Barrabás. Pero aquí viene una pregunta: ¿quién era el padre de este criminal? Al mencionarlo, porque nosotros tenemos ahorita los significados, pero en aquella época llamar así Barrabás sonaba de esta manera: hijo del Padre, ya está el desayuno, ven. Así sonaba decir Barrabás. Bueno, la pregunta: ¿quién era el padre? Al escuchar el nombre pudiéramos pensar en el padre biológico. ¿Quién era el padre biológico? Sin embargo, nosotros vamos a analizar del padre espiritual. Vamos a hablar del padre espiritual. No da datos del padre biológico, pero del padre espiritual sí da datos, y muchos. Vamos a recordar aquel pasaje donde Jesús enfrenta a unos judíos que siempre buscaban la muerte del Señor. Está en el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 44, un versículo muy conocido. Y Jesús les dice a los judíos que querían matarlo. Acuérdense que Barrabás, la Biblia dice que era homicida, asesino. Bueno, en Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús les está diciendo a unos judíos que alegaban ser hijos de Dios. Pero Jesús les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, el diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Padre espiritual que guía todo aquel que tiene el deseo de matar, de violar, de ser sedicioso, grillero. ¿Quién fue el primer grillero en el cielo? Satanás. Se levantó una revuelta, dice Apocalipsis capítulo 12, y convenció la tercera parte de los ángeles, dice Apocalipsis capítulo 12, para que estuvieran con él, hablando mentiras, hablando engaños. Bueno, aquí Jesús les está recordando a estos judíos quién es su padre espiritual. Jesús no está hablando de padre biológico, porque ellos en algún momento, versículos atrás, dice: venimos de una descendencia biológica de Abraham. Sí, les dice Jesús, pero yo les voy a hablar de una descendencia espiritual, de una paternidad espiritual. ¿Quién los guía a ustedes?
Esta fue una fuerte declaración directa de Jesús contra los judíos de aquella época. Así por lo claro les dijo: hijos de su padre el diablo. Juan 8:44. Hijos de su padre el diablo, porque sus deseos es matar. Sus deseos son guiados por el padre de toda maldad. Quiero decirle, amados hermanos, que la carta de Pablo a los Efesios escribe que toda la humanidad, todos en algún momento fuimos incluyéndonos ahora los cristianos, en la vida pasada fuimos identificados como hijos del padre de toda la maldad. Pablo utiliza hijos de ira, hijos de desobediencia, y dice que todos nosotros teníamos ese padre, hijos del Padre. Aunque la gente tenga a Dios en sus bocas, no lo tienen en su corazón. Con el favor de Dios, si Dios quiere, yo soy servidor de Dios. ¿Cuál Dios? ¿Con D mayúscula o D minúscula? Tus actos lo van a declarar a qué Dios le sirve. Tus actos van a declarar quién es tu Padre. En algún momento nosotros tuvimos una identidad muy semejante a la de Barrabás, muy similar. Algunos asesinos literales, otros asesinos de relaciones, asesinos de relaciones matrimoniales, asesinos de relaciones familiares, ladrones, tanto robar literalmente como robar la paz, y promotores de toda clase de revuelta contra las leyes de Dios, anarquistas contra las leyes de Dios. Hijos guiados por un padre espiritual lleno de toda maldad. Hubo una época en que tú fuiste llamado hijo del diablo. Y hay muchos que son llamados hijos de Dios y siguen siendo hijos del diablo, como dice Juan 8:44. Y en algún momento tú y yo tuvimos una identidad muy similar. Y lo dice el libro de la carta de Efesios capítulo 2 verso 1. Quiero que lo lea conmigo. Efesios capítulo 2 versículo 1 dice: y Él, aquí Él es Jesús, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hijos, esto indica que hay un padre. ¿Quién? El príncipe de la potestad del aire. Hijos de desobediencia. Todo aquel que sigue la corriente del mundo tiene una identidad. ¿Quién es su padre? Corriente del mundo, el sistema de vida del mundo. Por más que digan que son hijos de Dios, si siguen el sistema de vida de la corriente del mundo, tienen otro padre. Hijo del Padre. Barrabás significa hijo del Padre terrenal, animal, diabólico. Eso es el sentido. Ahora, el versículo 3 de Efesios 2 dice: entre los cuales también. ¿Por qué dice también? Porque el versículo 2 alguien pudiera alegar: pastor, pero esa carta fue dirigida a los de Éfeso, no fue para mí. Bueno, ahora leamos el verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y vuelve una vez más a decir: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira. Anteriormente dice hijos de desobediencia, hijos de ira. Todo aquel que no puede controlar la pornografía, la corriente del mundo, la boca, las malas palabras, tiene un padre. Si el estilo de vida es muy marcado, tiene un padre, pero no es el Padre celestial. Pablo dice que todos éramos hijos de ira o hijos de desobediencia, o sea, todos éramos hijos del padre de mentira, hijos del padre que está lleno de toda maldad, o sea, todos éramos Barrabás. ¿Sí está entendiendo? Porque Barrabás significa hijo del padre, o sea, todos éramos Barrabás.
En aquel juicio de aquel gobernador romano, entonces había una cruz preparada para ese criminal, para Barrabás, para ese ladrón, el hijo del Padre terrenal. Es curioso, porque aquella cruz fue usada por el Hijo del Padre celestial. No fue usada por el Hijo del Padre terrenal, fue usada por el Hijo del Padre celestial. Hubo un intercambio, dice la Biblia. Hay quienes dicen, yo les comentaba hace un momento que Barrabás era alto, fornido, robusto, y la cruz había sido clavada considerando los brazos extendidos de aquel hombre y que los clavos iban a llegar un poco más allá de su mano extendida. Si a Barrabás le iba a dañar extender la mano, Jesús, siendo un poco de estatura más pequeña que aquel hombre, le dañó más. Le descoyuntaron sus hombros para llegar y no les importó. Ahora aquí hay algo impresionante, porque Barrabás era un apodo. Bar-Abá, hijo del Padre. Pero la Biblia dice que tenía un nombre aparte, que era un nombre muy común. En nuestra cultura mexicana, ¿cuál es un nombre muy común entre varones? Hay muchos nombres comunes. ¿Quién me ayuda? Juan, es muy común. En las mujeres, ¿cuál es nombre muy común en México? María. En la Biblia, Guadalupe. En la Biblia, los nombres de hombre, ¿cuál era había nombres muy comunes? Había varios nombres comunes, muy repetitivos. Quiero que vaya conmigo el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 15, pero lo vamos a leer en la traducción del lenguaje actual. En esta traducción se traduce el nombre y el apodo de este ladrón. Vamos a ver cómo se llamaba. Mateo 27:15 en la traducción del lenguaje actual. Dice: durante la fiesta de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de poner en libertad a uno de los presos, el que el pueblo quisiera. Ojo con el verso 16. En ese tiempo estaba encarcelado un bandido muy famoso que se llamaba, ¿cómo dice que se llamaba aquí en la proyección? Jesús Barrabás. Jesús, hijo del Padre. Jesús, hijo del Padre terrenal. Es curioso. Y la cruz fue ocupada por Jesús, hijo del Padre celestial. Es curioso estos datos, ¿no? Lo impresionante es que hubo aquí un intercambio. La gente lo pidió. ¿A quién quieren que pongamos en esa cruz? ¿A Jesús, hijo del Padre terrenal, o a Jesús, hijo del Padre celestial? Ahora nosotros lo leemos así. ¿A quién quieren? Y el pueblo gritaba a viva voz: crucifica al Hijo del Padre celestial. Crucifícalo. Deja libre a Barrabás. Quiere decir entonces que en la cruz debió morir el criminal conocido como el Barrabás, el hijo del Padre terrenal. Nosotros en Barrabás está representada toda la humanidad. Toda la humanidad. ¿Por qué? Porque éramos tú y yo los que deberíamos, si tú y yo estamos identificados con Barrabás, tú y yo éramos los que teníamos que haber muerto en esa cruz, porque tú y yo fuimos desobedientes, dice la Biblia, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos nosotros merecíamos esa cruz, no Jesús. Pero Jesús hizo un intercambio. Tomó tu condena, tomó el acta de los decretos que te condenaba a ti culpable y te establecía culpable, y la tomó para sí, se hizo culpable por ti, se hizo culpable por mí, y dijo: crucifíquenme a mí y no crucifiquen a Humberto Rubalcaba. Hagan pedazos mi cuerpo, dijo el Señor, y no hagan pedazos el cuerpo de Carlos Fonseca. Destrócenme a mí y no destrocen
a Gonzalo Ornelas. Háganme añicos a mí y no destruyan a Yuri, a Lucy, a Azucena. Háganme pedazos a mí. Entonces aquella cruz la tomó Jesucristo, y en aquel encuentro que tiene Barrabás, él se queda sorprendido porque Jesús no hacía ninguna palabra en su defensa. Todos los condenados, Jesús toma la cruz para que todos los condenados un día reconozcamos que en ese intercambio hay libertad y vida eterna. Qué triste. No se sabe qué pasó con Barrabás. Los comentarios dicen que lo más probable es que murió, y murió siendo condenado eternamente. Así que Jesús no solamente tomó el lugar de Barrabás, sino que tomó el lugar tuyo, el mío y el de toda la humanidad, porque todos fuimos desobedientes. Todos, dice la Biblia. Bueno, hay una historia que, preparándome para este mensaje, me pareció algo interesante. La voy a leer porque no me la sé de memoria. No se sabe si esta historia es real o no. El autor es anónimo también, no quiso poner sus datos por lo mismo, porque dice no sé si es real o no. Esta historia habla de un capitán de un ejército militar que durante la guerra, un día al caer la noche, se designaron centinelas o guardias para que vigilaran en diferentes puntos del campamento y así evitar un ataque sorpresa. Dice esta historia que el capitán designó a los centinelas en sus lugares. A estos centinelas se les ordenó bajo pena de muerte que se mantuvieran despiertos y que cumplieran con su fiel labor. Si el enemigo se infiltraba por donde hubiera un centinela dormido, y si por alguna razón llegaban a sobrevivir, el centinela lo iban a ejecutar, lo iban a fusilar. O si lo encontraban dormido antes que el ejército enemigo entrara, de todos modos lo iban a fusilar. Dice la historia que a mitad de la noche el propio capitán del ejército que delegó los centinelas se levantó para dar una vuelta de reconocimiento en aquel campamento. Encontró a un centinela profundamente dormido, con su fusil a un lado, totalmente descuidado. Dice esta historia que esta imagen bien pudiera recordarnos a Jesús en el huerto del Getsemaní, tratando de hacer que sus íntimos amigos pudieran aguantar velando, orando una hora con él, y al venir a ver cómo estaban, los encontró dormidos. Bueno, en esta historia de este capitán dice que el centinela estaba tan agotado por las labores del día anterior que cayó rendido y estaba totalmente dormido. ¿Qué hizo el capitán? El capitán pudo haberlo despertado y pudo haberlo llevado directamente a fusilar. Pero dice esta narración que el capitán tomó el fusil de aquel centinela, lo puso sobre su hombro e hizo la guardia durante toda la noche en el área que le tocaba al centinela dormido. Cuando el guardia dormido se despertó, se llenó de temor, pero aquel capitán le dijo: tranquilo, no vas a morir. Toma tu fusil, cumple tu labor. El deber de la guardia fue cumplido y tú no morirás. Yo cumplí, yo tomé tu lugar, le dijo el capitán, para que tú no murieras. Yo cumplí para que tú no murieras. Y esta anécdota viene en semejanza de lo que es la historia de Barrabás, cómo es que Jesús tomó el lugar de Barrabás, en representación Barrabás de toda la humanidad llena de pecado, para que tú y yo no muriéramos, en lugar tuyo y en lugar mío, en lugar de todos los que en él creen. En Isaías 53, versículo 6 dice: todos nosotros, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, si me ayudan por favor en proyección, Nueva Traducción Viviente.
Dice: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca, ni para quejarse, ni para pedir misericordia, ni para pedir un basta. Al ser condenado, dice el versículo 8, injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, en plena flor de la vida, joven. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Tomó la culpa, la tuya y la mía. Tomó el lugar de un sedicioso, de un revoltoso, de un asesino, de un mentiroso. Mire, yo a menudo he dicho esto y lo vuelvo a repetir una vez más. A mí no me interesa saber los detalles de dónde te sacó el Señor. No estamos aquí para saber los detalles específicamente. Hay algunos que tienen a bien contar algunos testimonios y se respetan, pero hay ciertos detalles que van a permanecer en el anonimato por lo vergonzoso. Por lo vergonzoso. Yo no quisiera ni recordar de dónde nos sacó el Señor. Actos que algunos pueden imaginar, otros prefieren ni siquiera imaginarse de dónde nos sacó el Señor. Y éramos revoltosos y sediciosos para vivir en ese tipo de pecado. Yo les decía que cuando yo tocaba en un grupo de música mundano, nosotros fuimos contratados para conciertos en día lunes en la ciudad de Phoenix, Arizona. A mí me cayó de sorpresa, porque la paga que nos ofrecieron fue bastante jugosa. Y yo me preguntaba dentro de mí, le pregunté entre mis compañeros, ¿por qué nos ofrecen una paga tan jugosa si es día lunes? ¿Quién va a querer ir a un baile en día lunes? Nadie quiere, todo el mundo trabaja. Mi sorpresa fue que cuando llegamos al primer evento en un día lunes, mi sorpresa fue que las mujeres, en su mayoría, no todas, en su mayoría, estaban totalmente desnudas. Ese era el atractivo, no era el grupo, no era la música. La música era un retaque, era un relleno. El atractivo era el desnudo. Después de eso venían concursos de atrevimiento. Siendo mundano, para mí fue impactante y sorpresivo. ¿Por qué? Miraba mujeres de corta edad, recién llegadas a los 18, quizás 19, haciendo un tipo de actos que para mí era sorpresa. En mi vida los había visto, el tipo de cosas. Y decía, ¿por qué? Pero yo volteaba y miraba a la gente y todos animaban y apoyaban que sí, que se hiciera y aún más. Quizá alguno pudiera decir, yo no fui sedicioso y revoltoso, pero ahí estábamos, alimentando el morbo, ahí estábamos, sediciosos en alguna manera. Como decía yo, el primer sedicioso, el primer rebelde, el primer anarquista fue Satanás en el cielo, desobediente, que sembró la discordia en un tercio de los ángeles que se unieron a él. Así nosotros seguimos, antes de venir a Cristo, somos promotores y anarquistas de las leyes de Dios. Y aunque ocultamente o anónimamente promovemos el adulterio, el robo, la mentira, y somos identificados de alguna manera como este criminal Satanás. A diferencia de Jesús, conocido como el príncipe de paz, Satanás promoviendo la guerra, Barrabás promoviendo la guerra, promoviendo la mentira, promoviendo la intranquilidad. Así tú y yo promovíamos la intranquilidad, el adulterio, la orgía, el robo, la mentira. A diferencia de todo esto, a Jesús se le conoce como el príncipe de paz.
A diferencia de Barrabás, que dice la Biblia que él tenía adeptos y seguidores por medio de la violencia, por medio del robo e incluso del asesinato. Jesús nunca usó grillas ni violencia para atraer personas hacia él. Nunca. Y todos los que lo seguimos fue por una convicción plena de fe. En aquel juicio estaba Jesús y estaba aquel criminal. Y estaba la cruz, que los entendidos creen que la cruz no era en primera instancia para el Señor Jesús. En primera instancia era para Barrabás. Acuérdense que todavía no sabían si lo iban a crucificar a Jesús. Le estaban pidiendo: ¿y qué quieren que haga con Jesús? Crucifícalo. Pero el otro ya estaba condenado. Ya estaba condenado a muerte por los crímenes que había cometido. La cruz era para Barrabás. Y estaban otros dos ladrones. Acuérdense que leímos que Barrabás fue arrestado junto con su equipo de rebeldía. Algunos creen que esos dos ladrones eran de su mano derecha, sus manos más cercanas de Barrabás, del equipo de él. Algunos, no se sabe, algunos creen que pudiera ser. En aquel juicio entonces todos sabían que Jesús era inocente. Lo sabía Poncio Pilato, lo sabían los líderes religiosos judíos porque contrataron testigos falsos. Lo sabía la esposa de Pilato. ¿Se acuerdan que había padecido mucho en sueños? Y que va y le dice: no tenga nada que ver con el hombre justo, es justo e inocente, he padecido mucho en sueños, suéltalo. Yo lo sé que es inocente, pero no lo puedo soltar. Se me viene el pueblo encima. Es inocente. Lo sabían todos los religiosos, Poncio Pilato, la mujer, los judíos, líderes, todos lo sabían. Aún así la cruz de Barrabás fue otorgada para Jesús. Así muchas veces nosotros sabemos la inocencia del Señor Jesús, sabemos la verdad de lo que es Jesús, pero no queremos nosotros negarnos, no queremos tomar nuestra cruz, no, que la lleve Jesús, pero no queremos tomar la nuestra. La humanidad de hoy, hermanos, debe entender que sin aceptar el intercambio de esa cruz, de esa condenación, porque era una sola cruz, sin aceptar el intercambio de esa condenación, no van a tener paz ni vida eterna, aunque crean que están bien ante Dios. Van a permanecer en un estado condenado, en un estado culpable por la eternidad. Y debemos de entender eso. Toda la humanidad debe de entender que no podemos tener nuestra propia libertad del pecado por nuestras propias fuerzas. Barrabás creía que podía tener la libertad del yugo de Roma por su fuerza. Esto pudiera apuntar a aquellas personas que creen que pueden tener la libertad del pecado por sus propios méritos. Y no, seguimos siendo culpables ante Dios. Y es hasta que aceptamos que somos culpables y aceptamos que Jesús toma nuestras culpas, hasta entonces podemos tener verdadera libertad y vida eterna. Es hasta entonces, y tenemos que explicarle esto a las personas, a nuestros seres queridos, a nuestros familiares. No hace mucho tiempo llegó mi cuñado a mi casa y mi esposa lo empieza a evangelizar y lo empieza a evangelizar de tal manera que hasta yo me andaba arrepintiendo otra vez. Y dije: sí, acepto al Señor yo otra vez. Y me hice a un lado para dejarlos solos. No, hombre, aquella evangelizada estuvo buena. Estuvo buena. Yo estaba en mi cuarto y me decía: ay, Señor, ayuda, que sí, que te reconozca. Fíjese, Barrabás quiso obtener la libertad del yugo romano por sus propias fuerzas. Así hay mucha gente. Tú y yo creíamos que estábamos bien ante Dios. Las dichosas mandas, ¿te acuerdas? ¿Cuántas velitas prendiste? ¿Cuántas promesas? Y que si me das, que si esto y que si lo otro. Y estábamos supuestamente bien ante Dios. Debemos de entender que solo podemos confiar en nuestro Señor Jesucristo, aceptando que solamente Él es el que puede tomar nuestra culpa y Él es el único que nos puede dar libertad y vida eterna. Pero debemos de dar evidencia que nuestro Padre es el Padre Celestial, porque va a ser muy claro quién es tu Padre. Va a ser muy clarito. Porque aquellos judíos en Juan 8 le dijeron al Señor Jesús: nuestro Padre es Dios. Es Dios, le dijeron. Y Jesús dijo:
¿De verdad creen que su Padre es Dios? Claro, amén, aleluya, sabemos el vocabulario. Gloria a Dios, amén, aleluya. Hasta sé hablar en lenguas. ¿Te aviento una ráfaga? Y Jesús le dijo: pero sus frutos dicen que su padre es el diablo, porque quieren matar, porque me quieren hacer tales y cuales cosas. Así que va a ser muy evidente quién es el Padre celestial o el Padre terrenal de cada persona. ¿Quién es el Padre que nos guía? Y también por otro lado hay cristianos carnales. Si no escuchó la prédica del domingo, pues vuelva a escuchar. O escuche la segunda parte. El domingo la va a predicar. Ay, no es cierto, y no van a decir, capaz que no viene, me decía. Miren, amados hermanos, por eso cuando pusieron a Jesús en la cruz de Barrabás, él no dijo nada. Entiéndase, la cruz de Barrabás, la cruz tuya, la cruz mía. Eras tú, era yo el que tenía que estar en esa cruz, no el Señor. Él era inocente, tú y yo culpables ante el Señor. ¿Qué podemos aprender entonces de este encuentro? Aunque Barrabás no cruzó palabras ni hay conversación con Jesús, pero ahí estuvo el encuentro. ¿Qué podemos concluir en este aspecto, en este encuentro más bien dicho? Podemos concluir que de alguna manera, simbólicamente, Barrabás representa la humanidad. ¿Qué pasó con Barrabás? ¿Se arrepintió? No. ¿Qué podemos ver? Que mucha humanidad no se arrepiente, no le creen. No todos le creen al Señor Jesús. Algunos sí. La Biblia dice que todos somos culpables y todos merecíamos estar ahí. Yo mencionaba hace un momento Romanos 6:23 también, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tiene que haber una muerte por consecuencia del pecado. Y Jesús toma tus pecados y los míos, y es su muerte la que nos libra. Barrabás comprendió entonces que tenía necesidad de salvación y liberación del yugo de Roma, pero nunca comprendió que tenía necesidad de ser libertado del pecado. Yo no sé si a alguno de ustedes le pasó por la mente en algún momento: ¿cómo podré dejar la droga? Conocí a un hombre del mismo pueblo donde yo nací, que en algún momento platiqué con él y me dice: ¿puedo hablar contigo algo acerca de tu religión? Me dijo así él. Bueno, le digo, yo te hablaré de Jesús, dime. Y me dijo este hombre: soy presa de, ¿cómo me dijo la palabra? Esa palabra que se utiliza para aquellas personas que son siempre incitados al sexo. Bueno, lujuria. Soy presa de la lujuria, me dice. De tal manera, dice, que soy viciado en masturbación, aún siendo un hombre casado. ¿Cómo puedo vencer eso? Porque estoy harto, me dijo. Y es hasta que pasa todo eso que yo tengo un anhelo fervoroso. ¿Cómo puedo vencer eso? Bueno, luego le platico en qué queda la historia con este hombre. Ahora yo quiero voltear hacia usted, hacia mí. Yo no sé si en algún momento de su vida usted se preguntó o hizo una plegaria: Señor, ¿cómo puedo salir de esto? Estoy harto. Conocí a un hombre que decía: estoy harto de ser una persona iracunda. Ya me harté de ser iracundo, me harté, no, pero no puedo, decía este hombre. He querido ser libre de ese yugo de la ira y no puedo. Yo no sé qué fue lo que tú eras esclavo antes, pero lo único que sé es que si te entregaste a Cristo Jesús, ahora eres libre. Eres libre. Eres libre de eso. Barrabás entendió. Él quería ser libre del yugo de Roma, pero esa libertad que lo incitaba, bueno, más bien dicho, aquella condición que lo incitaba a asesinar, a robar, a ser revoltoso, eso necesitaba libertad de una forma interna en Cristo Jesús. Esa parte no la entendió.
Y es hasta que entendemos por medio de la palabra que solamente en Cristo Jesús podemos obtener esa libertad. Cuando aceptamos que Jesús tomó tu culpa, esa cruz era para ti, era para mí, no era para nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que hasta el día de hoy hay muchas personas que prefieren ser libres para pecar? Libres para otras cosas. Y no entienden que sin Cristo son prisioneros de su pecado, son prisioneros de su estilo de vida y tendrán una condena eternamente. A mí no me digas nada, no me digas nada, sí déjame, qué triste. Hay un dato curioso, porque la prédica de hoy no va a ser muy larga. Hay un dato curioso en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque estaban celebrando la Pascua. ¿Alguien recuerda cuál fue el mandato de Moisés? Pascua significa paso, paso de vida a muerte o paso de muerte a vida. ¿Alguien recuerda cuál fue el ritual que hicieron allá en el Éxodo, en Egipto, estando en Egipto, para cuando pasara el ángel de la muerte no se murieran? La sangre del cordero. Si notamos con cuidado, amados hermanos, estaban celebrando eso. Estaban celebrando la libertad de Egipto, de haber sido esclavos en Egipto, y esa libertad que Dios le había dado al pueblo de Israel. Estaban celebrando esa libertad. Y en esa celebración de esa libertad, por eso es que el gobernador celebraba dando en libertad a un preso. Pero no entendían el contexto, la profundidad. Era que estaban celebrando la libertad. Y como hemos aprendido, Egipto en la actualidad tipifica el mundo y el sistema de vida del mundo. Eso es lo que tipifica, libres del gobierno del mundo. Ahora, si recordamos nosotros con cuidado, en aquellos hogares en Egipto, según lo que dice la Biblia en el libro del Éxodo, en todos los lugares hubo muerte, en todos. ¿Cómo que en todos, pastor? En todos. Pero en los lugares de los israelitas hubo muerte, pero no de personas, hubo muerte de cordero. Mataban un cordero porque creían en la promesa de Dios para cuando pasara el ángel de la muerte no muriera el primogénito. Pero en los hogares de los egipcios y los que no creyeron en la palabra de Dios, hubo muerte. ¿Hubo muerte de qué? De las propias personas de su familia, del primogénito, por no haber creído en la muerte del cordero que apuntaba hacia la vida eterna y a la libertad de la esclavitud del pecado. Y curiosamente estaban celebrando eso justamente en el juicio de Jesús con Barrabás. Estaban celebrando la Pascua. ¿Sabe qué? Hay una cosa bien triste, que es celebrar cultos sin saber lo que significa. Es bien triste celebrar cosas sin saber la profundidad del contexto y lo que significa. Es lamentable no conocer la palabra de Dios, y a veces se celebran cosas nada más por costumbre. ¿Y por qué lo hacen? No sé, en la iglesia lo hacen. ¿Y por qué usas ese tipo de atuendos? Pues el pastor dice. Pero ¿y tú tienes entendido eso? Bueno, si el pastor dice, así es. Y Oseas 4 dice: el pueblo perece por falta de conocimiento. Y somos llamados a escudriñar las escrituras. Y qué tremendo que en el juicio de Jesús, cuando Jesús toma el lugar de Barrabás, se estaba celebrando la fiesta de la Pascua, la libertad de la esclavitud, del pecado, simbólicamente ahora esta época, la libertad de Egipto. Eso era lo que estaban celebrando. Estaban celebrando la vida por la muerte del Cordero. La vida por la muerte del Cordero. Yo me imagino a Jesús pasando por su mente todo ese episodio del libro del Éxodo, cuando están ahí los religiosos judíos gritando: ¡muera Jesús, viva Barrabás! Es como gritar: no pongo la marca en los dinteles de las puertas, no las pongo, y mueran mis hijos, muera mi familia. Al gritar viva Barrabás y muera Jesús, es como gritar: muera mi familia, mueran mis hijos, mueran los míos, porque no creo en la muerte de Jesús, no creo en la muerte del Cordero. Qué triste. Y se requiere entendimiento para explicar lo que significa. Y curioso, porque eso era lo que estaban celebrando.
celebrando la Pascua, la libertad que se sella con la muerte del Cordero. Y Jesús sabía lo que venía. Él sabía muy bien a lo que venía. Él venía a tomar el lugar, tu lugar, mi lugar. Ahora la pregunta es, ¿qué tan entendidos estamos en eso para poder agradecer? ¿Alguien de aquí recuerda los primeros días o la primera semana cuando Cristo te salvó? ¿Alguien lo recuerda? ¿Recuerdas el estado emocional y espiritual que tenías en aquella época? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Tenía más valor en aquel tiempo la muerte de Jesús que el día de hoy? ¿Qué sucedió? ¿Te acuerdas cuando decíamos de una manera desbordada, lo que tú quieras, Señor? A donde tú quieras, en la manera que tú quieras. He aquí tu siervo. Yo recuerdo, se los voy a decir, Dios me va a juzgar por esto que les voy a decir. Se me hacía muy poquito un culto un domingo en la iglesia. Yo no sabía que tenía que pertenecer a una congregación porque un pastor iba a dar cuentas a Dios por mí. Yo iba en un domingo a 4 cultos en iglesias diferentes, sin saber, porque el hambre que tenía por Cristo era por uno, otro y otro. Y en mi inocencia, en mi ignorancia, no sé cómo decirlo, se lo comenté al pastor y yo creí que el pastor me lo iba a tener a bien. Y el pastor me dijo, hermano, quiero explicarte que no es correcto, me dijo, lo que estás haciendo. Debes apegarte a una congregación. Decide, me dijo, si es esta o aquella o aquella o aquella. Pero quédate en una, porque ¿qué pastor dará cuentas por ti al final? ¿Quién dará cuentas por ti? Quédate en uno. Y él me preguntó, ¿por qué buscas tantos cultos? Y yo le respondí, porque anhelo siempre estar escuchando su palabra, anhelo estar entre los coros y la alabanza, quiero estar ahí siempre escuchando su palabra, quiero conocerlo más, quiero adorarlo más y no sé qué hacer. Yo recuerdo que en esa ocasión llego al departamento donde yo vivía y había un hermano que él decía que era copastor de una congregación y me dijo, yo recuerdo cuando estaba así, ya se te pasará. Wow, le dije, o sea que se pasa, o sea que se quita esto. Oh, sí, me dijo, a todos nos pasa. Yo no sé cómo está tu fervor, tu gratitud, porque alguien tomó tu lugar. Yo me imagino aquel centinela que su capitán, algunos creen que fue Napoleón, que su capitán le dijo, no morirás, tomé tu lugar. Qué gratitud, qué manera de servir. ¿Cómo es nuestra manera de servir al Señor? Después de que nosotros debimos haber estado en esa cruz y Él tomó nuestra parte, tomó nuestro lugar. Celebramos la vida en Cristo Jesús. Y yo no le estoy diciendo que sea fanático, porque una cosa es ser fanatismo, otra cosa es cumplir con los servicios que se pueden cumplir. Yo no estoy diciendo que no cumplas con los que no puedes, con los servicios que puedes cumplir. A eso me refiero. ¿Con qué gratitud lo hacemos? Hay una oveja en esta congregación que yo me reservo el nombre, que lo he dicho anteriormente, que esa ovejita se le ha dicho, ¿puedes servir en esto? Y hemos sido testigos de que no está bien de salud. Hemos sido testigos y cuando le decimos, ¿puedes servir en esto? Es por lo que esa oveja realiza, pues no muchos lo hacen. Y esa ovejita nunca pone objeción. Y nos ha dicho, aún con mi último aliento de mi vida, serviré al Señor. Y hemos visto esa oveja
Si Dios me lo permite, algún día les diré el nombre, pero lo reservo para que mantenga los pies en la tierra y la gloria siga siendo de Cristo y no del hombre. Y un día yo le pregunté, platícame, le dije, ¿qué es eso que te motiva a servir así? Y no dijo nada, solo se le llenaron sus ojos de lágrimas y me dijo, ¿cómo no servirle a aquel que ocupó mi lugar en la cruz y me dio vida eterna y me trasladó de las tinieblas a su luz admirable? Me dio un nombre que es sobre el nombre de cualquier ser humano, Hijo de Dios. Me dio el nombre de Hijo de Dios y me llamó a su servicio y me dio privilegios. ¿Cómo no servirle? Y me decía esta oveja, a nuestras empresas, si está nevando, vamos. Si tengo gripa, no me quiero perder el bono de asistencia. Y si puedo ir, voy así con gripa. ¿Cómo no servirle al Señor? Hermanos, es un llamado a ver la identidad. Termino con 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17 y voy a leer hasta el verso 21 y oramos. 2 Corintios 5:17 dice, usted se sabe de memoria esto, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué más dice? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación para que nosotros anunciemos la reconciliación a los demás. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores, representantes en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Y mira el verso 21, ese es donde quiero llegar. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tomó tus pecados, mis pecados, para que tú y yo fuésemos hechos justicia. Hermanos, que la gratitud se desborde en nuestros corazones. Yo quiero invitarte a hacer una oración. Yo quiero a ver si te atreves a hacer este reto. El reto es que le pidas al Señor que si se ha apagado el fuego en tu corazón por adorarlo, por amarlo y por servirlo, pídele que se encienda de nuevo. Pero al pedirle que se encienda, te llamará entonces de nuevo al servicio. Y ahí muchos no quieren. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Señor, si el fuego ha menguado, Señor, como la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti. Has dejado tu primer amor. Tengo contra ti. Vuélvete a aquellas primeras obras cuando orabas, cuando me ponías en primer lugar, cuando a diferentes horas de la noche buscabas mi rostro. Vuélvete. Vuélvete a aquel fervor. Eso fue lo que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso. Pero mi hermano, yo te animo que hoy le digamos al Señor, Señor, enciende una vez más esa llama, ese anhelo, ese deseo, ese fervor en mi corazón por adorarte, por servirte. Un corazón agradecido, Señor, porque tomaste mi lugar en esa cruz. Esa cruz era para mí. Era para mí, Señor. Hace mucho lo entiendo, pero que no sea una información meramente intelectual, que sea una información entendida a profundidad. Que entendamos el calibre de lo que realmente significa. Señor, ayúdame, Padre. Quiero volver a ese fervor y quiero permanecer ahí, Señor.
Ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia. Te lo rogamos, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Gracias por esta congregación. Gracias por cada familia y cada hermano presente y los que están detrás de cámara, Señor. Gracias, Jesús. A ti la gloria por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele el aplauso fuerte al Señor, amado. Gloria a Dios.